soltarás, tú no nos abandonarás, Señor. Tú siempre permaneces fiel a tu palabra, tú siempre permaneces fiel a tu promesa. De hecho, Dios, el estar aquí, Señor, aún transmitiendo, Señor, es muestra de tu gracia, es muestra de tu amor, de tu fidelidad, Señor. En este momento, Señor, yo te pido, habla nuestra vida y corazón, habla a cada familia, habla a cada corazón, Señor, de cada hermano, cada persona que en este día, Señor, se conecta a través de las redes sociales, Señor. Yo los bendigo y te pido, Señor, que sea tu Espíritu en esta hora quien nos enseñe y quien plante o siembre esa semilla, esa palabra en nuestra vida y corazón. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Ok? Continuamos, como les decía, en nuestra serie que hemos titulado El amor en los tiempos del COVID-19, un tiempo difícil que hemos estado pasando, ¿no? Pero esta enseñanza, esta serie la hemos basado en la carta del apóstol en la carta del apóstol Pablo por su amada iglesia, los hermanos de los filipenses que él tanto amaba. Y vimos de dónde nace esta iglesia tan preciada por este apóstol Pablo. Lo veíamos en Hechos capítulo 16 y luego empezamos a ver esta carta en el capítulo 1. Pero antes permítame de pronto conectar con tres cosas importantes, tres verdades que estuvimos viendo que deben ser algo práctico aún en estos tiempos de pronto de necesidad, de dificultad, de pronto de encierro aún. Y lo primero era nuestras oraciones unos por otros deben ser con gratitud y alegría. Espero que durante esta semana usted haya estado orando y dándole gracias a Dios por las cosas que aún han pasado, porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Lo segundo, veíamos que no es el fin, es el proceso, es un proceso, no es el fin. Posiblemente hablábamos de que Cristo puede venir hoy mismo, Cristo puede venir mañana, dentro de una semana, un mes, un año, no lo sabemos, pero mientras tanto no se angustie. La buena obra que Dios empezó en usted y en mí, en nosotros como iglesia del Señor, Él es fiel en completarla, ¿listo? Entonces, no te llenes de temor por la pandemia, por el virus, sino debemos estar confiados, sabiendo de que Dios está obrando en nuestras vidas. Y tercero punto que veíamos era que el amor hacia Dios debe abundar, decía la palabra del Señor allí en Filipenses capítulo 1, el amor debía abundar en conocimiento y entendimiento. Eso nos lleva a pensar que realmente no es solamente decir que Dios existe o creer que Dios existe o creer sencillamente que yo amo a Dios y punto, sino que realmente tú vayas conociendo. Entre más conocemos a Dios, más vamos enamorándonos de Él, sea la situación que estemos viviendo, en entendimiento. Algunas personas dicen que los cristianos sencillamente dicen todo sí, amén, pero déjame decirte, hay cosas donde tú y yo aprendemos a conocer a Dios, avanzamos día tras día, cada circunstancia que pasamos o atravesamos nos lleva a conocer más y más a nuestro Dios, ¿ok? Pero luego de estas tres verdades que el apóstol Pablo nos enseña a través de su carta, recuerde que Pablo está en una prisión oscura, quizás húmeda y maloliente. La conversación, lo que él empieza a escribir toma un poco más de seriedad, digámoslo así, y es confrontante porque nos lleva a examinar nuestra fe cristiana aún en tiempos de crisis, aún en esos tiempos de difícil que de pronto no tenemos siempre las respuestas, ¿verdad? Es ahí como lo que hoy en día quizás estamos viviendo en los tiempos del COVID-19. ¿Y de qué manera? Quisiera básicamente darle 3 puntos en esta oportunidad de esta serie. Y el primero es de qué manera ha contribuido tu fe y amor en tiempos del COVID-19. Vaya por favor a su Biblia si la tiene allí en la carta de Filipenses capítulo 1 y quiero que por favor lea conmigo del versículo 12 al versículo 14. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al versículo 14. Y dice así la palabra del Señor: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio, versículo 13. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy en cadenas por causa de Cristo. Y el versículo 14, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿De qué manera ha contribuido tu fe y amor en estos tiempos del COVID-19?
¿De qué manera tu fe de alguna otra manera ha impactado aún tu familia? Porque posiblemente no has salido o no has salido mucho a la calle, pero ¿de qué manera la fe que hay en ti, el amor de Dios que está en ti, realmente ha contribuido, como dice el apóstol Pablo? Antes de ver estas cositas que él menciona aquí, yo quiero que aclaremos algunos conceptos con respecto a fe y amor. No confundamos fe y amor con decir que crees en Dios. Porque hay muchas personas que dan por sentado de que el hecho de que creen o dicen creer que Dios existe, ya tienen fe y aman a Dios. Déjame decirte, en la carta de Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. O me gustaría, no lo tenemos aquí, pero me gustaría mucho en la Nueva Traducción Viviente leerles este mismo pasaje de Santiago capítulo 2 versículo 19. Dice: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Muy bien hecho. Aunque los demonios lo creen y tiemblan, me encanta esto, aterrorizados. ¿Qué quiero decirte? Si un demonio también sabe que Dios existe, pero su reacción es asustarte, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué entiendes tú? ¿Qué sientes y qué experimentas tú cuando sabes que existe Dios? De nada te sirve hablar que Dios existe si tu vida no tiene realmente un sentido, un enfoque. Entonces, por eso quiero aclarar eso. Quiero también, hay algunos que creen que eres una persona de fe y amor porque vas a la iglesia y cuando quieres o puedes das una ofrenda, un diezmo, entonces ya eso muestra mi fe y mi amor. Pero déjame decirte, el mismo Señor Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Jesús mismo, hay un momento donde Él les pregunta: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Pero ahí dice algo más: ¿y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman ustedes? ¿Para qué me llaman? ¿Para qué dicen que creen en mí? ¿Para qué dicen que supuestamente me aman? Si no hacen lo que les digo, lo que les mando. Ahí es donde nos confrontamos realmente hasta qué punto hay una fe y un amor genuino en tu vida y en tu corazón. Ahora, no quiero desanimarte, sencillamente quiero ser claro contigo, porque no quiero hablar cosas bonitas para que amén, pero que no entiendas realmente cómo vivir tu fe cristiana o tu amor. Comprendamos que la fe y el amor de un cristiano es tu testimonio de una vida de entrega a Dios. Cuando hablamos de fe y amor, cuando lo decimos es porque de alguna otra manera tu forma de vivir, escúchame bien, adora, sirve, está apasionada y obedece a Dios. Eso es lo que te lleva realmente a contribuir con tu fe y tu amor, tu testimonio de vida. Si me entiendes eso, puedo continuar diciéndote 3 acciones de tu fe y tu amor en esos tiempos y que el apóstol Pablo lo deja ver claramente. Si volvemos al versículo 12, si me ayudas por favor. En el versículo 12 encontramos que dice: lo que me ha pasado. Gracias. Si te fijas aquí dice: lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio, ¿ok? Lo que me ha pasado. Y lo primero que quiero que entiendas es que tu fe y tu amor, tu testimonio de vida debe contribuir. Escúchame bien, si estás tomando apuntes, escribe eso claro. La primera acción que nos muestra la palabra del Señor de cómo hacemos para que nuestra fe y nuestro amor en estos tiempos sea real es contribuir. Y cuando hablamos de contribuir, sí, si tú miras algunos sinónimos, estamos hablando de contribuir, apoyar, aportar, cooperar al avance del evangelio. Sé que en estos tiempos desafortunadamente en las redes sociales también se mueven muchos mensajes en contra de aquellos que ofrendan o piden ofrendas y diezmos. Déjame decirte, no solo te hablo de eso, aunque no dejo de un lado las ofrendas. Cuando tú contribuyes con tu testimonio, aún déjame decirte, tu ofrenda es un testimonio, eso lo hemos enseñado muchas veces. Pero cuando tú contribuyes con tu forma de vivir, que tus palabras realmente puedan contribuir, no solo porque digas amén, aleluya o gloria a Dios, sino tu forma de expresar que realmente contribuyan, como dice el apóstol Pablo allí, al avance del evangelio.
tu forma de actuar, tu forma de ser realmente contribuya realmente al avance del evangelio, como dice. Entonces, lo primero, contribuir. Pero lo segundo, si te fijas en el versículo siguiente, en el versículo 13, me gusta mucho porque dice en el 13 acá, es más, se ha hecho evidente. Se ha hecho evidente. Lo primero es contribuir. Lo segundo, como la segunda acción, es evidenciar, ¿sí? Y cuando hablamos de evidenciar, déjame decirte que es una prueba, una muestra. Yo no te puedo decir que yo cocino delicioso si no te doy, así sea un arroz que haya preparado, y decirte, mira, prueba esto, ¿sí? Y tú puedes decir, evidentemente el pastor es impresionante cocinero. O desafortunadamente vas a decir, el pastor va a morir engañado, ¿está bien? ¿Ok? La evidencia, tu testimonio de vida debe ser, o deberías preguntarte, ¿es una prueba, una muestra de la obra de Dios en ti? Algo que aprendemos en el discipulado es que aún en la vida del cristiano, uno de los 3 frutos que menciona la palabra de Dios es los frutos dignos de arrepentimiento. Tú realmente evidencias un cambio de Dios en tu vida, o posiblemente al tener este tiempo de cuarentena, de aislamiento, no tienes que ir a la iglesia o porque no puedes hacerlo, te das cuenta de que sencillamente no hay una evidencia. O sea, hay algunos que solo son cristianos el domingo. Pero ¿qué cuando no tienes la oportunidad de venir a la iglesia? Te pregunto, ¿sigues siendo cristiano lunes, martes, miércoles? Que haya una evidencia de tu fe. Tu testimonio de vida debe contribuir, pero lo segundo, debe dar una prueba y una muestra de la obra de Dios en ti. Pero la tercera, aunque no encontramos esa palabra directamente, el versículo 14, si me ayudas por favor, me encanta. Voy a hacer un pequeño salto. Dice aquí, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, dice ahí, se han atrevido. Ahora, no me estoy saliendo de contexto, es sencillamente como para que si subrayas en tu Biblia, puedes tener esto. Gracias a mis cadenas, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? El apóstol Pablo estaba encadenado, el apóstol Pablo estaba prisionero. Y aún la tercera cosa, la tercera acción de tu fe y amor, de tu vida de testimonio, debe ser que tú inspires. El mismo apóstol Pablo, estando en la cárcel, estando prisionero, él dice, gracias a mi situación, gracias a esa dificultad, eso ha aportado de alguna otra manera, para que se atrevan a anunciar. Por eso digo que la tercera acción que tú y yo tenemos que tener como cristianos hoy en día es realmente inspirar. Y aquí yo quiero hablar específicamente a ti como papá, como mamá, de qué manera realmente estamos inspirando a nuestros hijos. Porque sin duda alguna inspirar a la gente, y tengo que decirlo, como pastores muchas veces inspiramos una congregación, pero es muy triste, y de veras que lo digo con algo de tristeza en mi corazón. Es triste cuando los hijos de los pastores no son los que quieren realmente seguir los caminos de Dios. ¿Hasta qué punto? Ahora, hablo de los pastores, pero también tú y yo como padres, sencillamente como padres, ¿estamos inspirando? Es un tiempo donde hemos tenido que estar en casa, es un tiempo donde estamos aislados, donde posiblemente, aún esta semana estuvimos orando por eso, donde posiblemente la presión, el no poder salir, ha hecho que nos enojemos, que nos pongamos algo delicados y algunos quizás hasta irritables. Pero aún así tenemos que inspirar. ¿Hasta qué punto nuestro testimonio, tu testimonio de vida, está inspirando a otros? Y empezando precisamente por tu casa. Este ha sido un tiempo, yo pienso que el COVID-19, más que el virus también, este tiempo ha sido un tiempo donde muchos han tenido que demostrar su fe. Donde aunque escuchan en las noticias las cosas más negativas que están ocurriendo, han tenido que llenarse de fe y decir, aún así, yo sigo confiando en que mi Redentor vive. ¿Ok? Pero también, en el peor de los casos, es donde algunos han guardado su fe. Espero que no sea el tuyo. Y si así ha sido, yo quiero invitarte en el amor del Señor, de que tu corazón vuelva a palpitar
vuelva a Dios, que este tiempo donde tú escogías si estar o no en la casa de Dios, de veras tenemos esa expectativa con mi esposa que de esto pasará y esperamos de que de veras pase pronto, pero que después de este suceso nadie quede pensando en casa si será que voy o no voy, sino que empecemos a valorar el estar en la casa de Dios. Esa es la primera parte. ¿De qué manera tu fe y tu amor contribuyen? Como lo dice el apóstol Pablo. Ahora, el segundo punto es la predicación en los tiempos del COVID-19. Quisiera, por favor, que miraras del versículo 15 al versículo 17, puede ser. Dice así la palabra del Señor. Dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Versículo 16. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Versículo 17. Aquellos, hablando de los primeros, aquellos predican a Cristo por ambición personal, y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mis prisiones. ¿Cómo se está predicando el evangelio en los tiempos del COVID-19? Quizás nuestros hijos y nietos, o nuestros hijos le contarán a nuestros nietos, si aún están vivos aún, tendrán que hablarles de estos tiempos donde no pudimos estar reunidos y que tuvimos que usar las redes sociales. ¿Ok? Pero según el apóstol Pablo nos expresa que hay dos maneras de cómo predicar el evangelio. Menciona la primera allí en el primer versículo, en el versículo 15, dice que algunos predican por envidia y rivalidad. Otras versiones o traducciones como la Reina Valera dice envidia o contienda. La Nueva Traducción Viviente dice celos y rivalidad. La palabra de Dios para todos dice envidia y con el deseo de causar problemas. Ahora, la motivación es lo que produce también ese fruto. Hay muchas personas que sencillamente están comparando. Déjame decirte, en este momento tú estás viendo esta predicación, este servicio que hacemos aquí en nuestra congregación, pero mientras tú estás viendo el tuyo, hay otras personas que también, otros siervos del Señor que también lo están haciendo. Pero es absurdo y es ridículo, perdóneme que use esa expresión, pero es tan necio, tan absurdo cuando sencillamente se predica a ver qué pastor tiene más, a ver qué pastor es más elocuente o más carismático. Es absurdo. No debería ser así, porque en el versículo 17 deja ver claramente las motivaciones cuando predicamos el evangelio por envidia o por contienda o por rivalidad. Si te fijas ahí dice, aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Me encanta, porque básicamente están diciendo, es por ambición. Es esa ambición, esa codicia que aún a veces hay en el corazón. Pero también cuando dice al final, para aumentar mis angustias, ¿sabe qué es? Como por ofender. Mira, Pablo, nosotros predicamos, estamos en libertad. Tú quién sabe por qué pecado estás allá metido. ¿Cuántas veces? Eso es lo que está motivando mucho el corazón de muchos para predicar. Ten cuidado. Vuelvo a decir, y tengo que decirlo, no lo puedo dejar pasar, pero he recibido muchas veces ese mensaje de X pastor, ni siquiera recuerdo su nombre y mejor, que porque están pidiendo. Y yo decía a unas personas, a unos hermanos que casualmente vinieron hace unos días, yo les decía, qué tonto tomar esas partes y aferrarse y acusar a esos pastores. No sé si lo están haciendo honestamente o no. Ese trabajo no me corresponde a mí, ni es tu trabajo, amado hermano. Si él les está pidiendo, posiblemente le está pidiendo a su iglesia. ¿Es su iglesia la que le está pidiendo de esa manera? Si no es así, no se cargue, ni tampoco se ponga a compartir ese tipo de cosas, porque sencillamente lo único que dañan es realmente el nombre del Señor. Si tú ves una mala noticia en los medios de comunicación, no dice el pastor solo de tal iglesia. Cuando hablan mal de los pastores, déjame decir, me meten a mí, y eso que yo no hago eso. Cuando hablan mal de una iglesia, no solo hablan de esa iglesia, hablan de las iglesias cristianas, y eso te mete a ti. Entonces es ahí donde tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Pero el apóstol Pablo también nos deja ver claramente que hay otros, ahí mismo en el versículo 15, termina diciendo, pero otros lo hacen con buena intención. Otras versiones como la Reina Valera dice buena voluntad.
Me gusta, Nueva Traducción Viviente dice intenciones puras. ¿Y sabes qué es lo bonito? Que esos, en el versículo 16, si me ayudas por favor, en el versículo 16 muestra las motivaciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Nosotros podríamos estar sencillamente apagar todos estos equipos, apagar los medios de comunicación y decir no se pudo reunir. Pero déjame decirte, anhelamos que tú como ovejita, como hijo de Dios, como parte de nuestra congregación, sigas recibiendo esa palabra de Dios. Amén. Entonces, si tú nos conoces, sabes. De hecho, un saludo muy especial a nuestros hermanos en Pesca. Ellos se conectan también muy fielmente, pero también extrañamos ir allí y visitarles y acompañarles y compartir con la palabra del Señor, con ellos, perdón, la palabra del Señor. Y es el deseo de nuestro corazón, defender el evangelio, no porque el evangelio no se defienda, sino porque necesitamos hoy en día más que nunca levantar el nombre de Cristo en alto y llevar un testimonio de vida a muchas personas. Amén. En estos tiempos, aún algunos siguen una competencia absurda. No es realmente nuestro trabajo y no debería ser así. Pero me encanta la expresión del versículo 18, donde el apóstol Pablo es muy franco al decir, ¿qué importa? Mira al que está a su lado ahí en su casa y dígale, ¿qué importa? Mira lo que dice, al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceros, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, dice la palabra del Señor. ¿Eso qué nos lleva a decir a nosotros? Hermano, lo importante es predicar en estos tiempos, como dijo Pablo, que sigan predicando de Cristo. Los memes, los correos, las imágenes de WhatsApp, que sigan. Lo importante es que siganle diciéndole a la gente que el único camino es Cristo, que la única esperanza para sus vidas es Cristo Jesús. Háganle, que sigan predicando a Cristo. Pero lo segundo, déjeme decirle, no pierda la alegría, no perdamos la alegría, no perdamos el gozo de seguir compartiendo a otros de Cristo, de orar por otras personas, de orar en casa con nuestras familias. No perdamos la alegría, como dice el apóstol Pablo. Y te animo a una cosa. Este es un anuncio gratis y sé que a través de estas transmisiones que Dios nos permite hacer por los medios, por las redes sociales específicamente, nos ven otras personas, aún gente que no son de nuestra congregación, pero siguen siendo hermanos en Cristo. Pero quiero que te fijes, este es un anuncio, el versículo 19, si me ayudas. En el versículo 19 dice así, te lo voy a leer, ya te lo digo. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes, gracias a su oración, y dice, y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resulta para mí, resultará en mi liberación, dice ahí la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es el anuncio? Yo quiero animarte en el amor del Señor a que sigas orando, animes, apoyes a tus pastores, ¿sí? Suena raro de pronto no tener que hablar de pronto porque soy pastor, pero déjame decirte, así como dijo el apóstol Pablo, gracias por sus oraciones. Y hoy quiero aprovecharte y decir gracias, hermano, por ese apoyo que hemos recibido. Gracias por esas oraciones. Yo sé, aún aquellos que se han conectado, eso es bueno mantener ahí esa conexión. Conversaba con algunos pastores quienes siguen cumpliendo con la labor de predicar el evangelio. Es más, me llama la atención, muchos lo han tenido que hacer de formas diferentes. Algunos lo hacemos a través de las redes sociales, otros lo han hecho a través de mensajes o algunos videos también en WhatsApp. Pero yo bendigo a esos pastores porque lo importante es que se vea realmente el interés y la importancia de seguir alimentando al pueblo del Señor con la palabra de Cristo. Entonces yo te animo, así como lo dijo el apóstol Pablo, sigue orando, sigue animando, sigue aún apoyando a esos siervos del Señor. Te bendigo en esta hora, pero quiero terminar, el tercer punto es mucho más crucial. El versículo 21, ya leemos ahorita el 20, pero en el versículo 21 es uno que a veces hasta se convierte en un cliché interesante, un cliché llamativo, hasta súper espiritual para algunos. Dice ahí el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y resulta tan bonito, pero este tercer punto lo he puesto así, vivos o muertos, ¿cómo lo prefieres? El amor en los tiempos del COVID-19
que se aprenda esto, vivos o muertos, ¿cómo lo prefieres? Ahora, voy a ser un poco más claro. Es irónico, como iglesia del Señor, muchas personas anhelan llegar al cielo y eso está muy bien, pero nadie se quiere morir. Por favor, mira al versículo 20, regrésate un poquito. Al versículo 20, te das cuenta que dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera. ¿Qué dice? Ojo con esto. Sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera. Ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. La verdad es que si aprendemos a vivir nuestra fe, vivos o muertos, no seremos avergonzados. Y yo sé que aquí hay un poco de como que nos sentimos algo incómodos o es difícil, pero es necesario que usted aprenda esto. Pensamos que en estos momentos ninguno debe enfermarse. Pensamos que en este momento ningún hijo de Dios debería ni siquiera morir. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿y qué si sí? Pensamos que no deberíamos. Y de hecho algunos aluden al Salmo 42, aluden con el Salmo 42 versículo 3 y el versículo 4, el versículo 10. Los dos dicen algo muy similar. Salmos capítulo 42 versículo 3, si quieres ese y luego miramos el 10. Dice, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. Esta frase que dice, ¿dónde está tu Dios? Y si te fijas en el versículo 10, es muy similar. Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Qué? ¿Dónde está tu Dios? Y como que sentimos, oh Señor, ¿cómo me voy a enfermar? Es que si me enfermo, si me llego a morir de coronavirus, me van a decir o le van a decir a mi familia, ¿dónde está tu Dios? Pero yo quiero ser claro, realmente el punto del salmista no es el qué dirán, ¿dónde está tu Dios? Realmente el punto más claro y más importante de este capítulo completo del Salmo 42 está en el versículo 5 y que termina también en el versículo 11 diciendo lo mismo. Si me ayudas, dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Y todavía lo alabaré. Él es mi salvación y mi Dios. Mi Salvador, perdón, y mi Dios. Y en el versículo 11 vuelve a declarar las mismas palabras. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador. ¿Sabes qué quiere decir? Lo que realmente estaba diciendo el salmista no es el que dirán. Lo que realmente está diciendo el salmista es, Señor, digan lo que digan, yo he puesto mi confianza y mi esperanza en ti. Y esta parte, créanme que oré mucho al Señor, porque es complicado aún enseñarla. Porque sin duda alguna, claro, tenemos que animarnos unos a otros, tenemos que motivarnos y no perder nuestra esperanza. Pero déjame decirte, aun si tú y yo muriéramos, como dice el apóstol Pablo, tiene que ser para la gloria del Señor. Y perdóname, quisiera darte algunos ejemplos que estuve pensando. El mismo apóstol Pablo, si hubiera muerto, ya había dado un testimonio a los guardias. Si recuerdas Filipenses capítulo 1 versículo 13, si me ayudas por favor. Mira, él lo dice en el versículo 13. Dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio. Aún si él hubiera muerto en ese momento, en esa cárcel, déjame decirte, muchos de los guardias habrían dicho, wow, ese hombre no negó su convicción. No negó su confianza. Impresionante. Y déjame decirte, muchos han llegado a los pies de Cristo aún después de muchos mártires. Pero esa palabra se ha olvidado hoy en día y solo queremos que Dios nos ayude, Dios nos sane y Dios nos bendiga. Creo que les mencioné algo un poquito sobre el tsunami que hubo. No recordé muy bien la fecha, pero lo estuve revisando. El 26 de diciembre del 2004 existió uno de los terremotos, porque fue realmente un terremoto del Océano Índico. Eso, al ser en el océano, generó una cantidad de tsunamis y fue impresionante,
Porque déjame decirte, ese 26 de diciembre del 2004, un tsunami impresionante, muchos tsunamis fueron varios, pero en particular dice que alrededor de 275,000 personas murieron como resultado del tsunami. Y déjame decirte, no todas estaban como en las películas de Hollywood, no todos los 275,000 estaban en la playa. Dentro de esos 275,000, muchos estaban en sus iglesias. Muchos estaban alabando y adorando a Dios. Quizás ellos ni siquiera se percataron de que Cristo había venido por ellos en ese instante. Sencillamente quizás cuando volvieron en sí, ya estarían en la presencia del Señor. Y nos cuesta. Y a veces, perdóneme, pero voy a ser sincero con usted. Pero es muy triste. A veces cuando vienen momentos como el COVID-19, pensamos solamente en el juicio. Y sí hay parte del juicio de Dios en esto. Pero pensamos que entonces deberían morir todos los malvados, los pecadores y los... Déjame decirte, si fuera así de fácil, ni tú y yo deberíamos estar aquí. Solamente estamos por la gracia del Señor. Pero aunque tú y yo muriéramos, tenemos que entender de que hemos dejado un testimonio a las gentes que queden vivas. No una iglesia escondida, no una iglesia llena de temor. Siempre les he hablado de mi abuela materna, la que conoció de Cristo, luego conoció a mi madre y mi papá, luego conocimos nosotros, sus hijos, ahora mis hijos conocen de Cristo. Puedo decir con alegría y cierto orgullo, soy quizá la segunda generación, mis hijos ya son la cuarta generación que lleva el nombre del Señor en alto. Pero déjame decirte, mi abuela, la misma que les hablo, mi abuela sufrió una trombosis que le impidió su movilidad, no una parte sino literal, ella no se pudo volver a mover como antes. Mi madre tuvo que lidiar con ella 2 años y 7 meses, si no estoy mal. Pero yo quiero decirte que a pesar de que la abuela haya sufrido esa enfermedad tanto tiempo y aún que finalmente haya partido, algo que puedo decirte de mi abuela con toda seguridad era que esa viejita, antes de sufrir esa enfermedad, recuerdo tanto que ella vivió un tiempo con nosotros. Y uno de mis tíos había comprado una lamparita la cual ella le habían puesto en la cama y solo se la compró porque ella se la pidió, porque a ella le gustaba levantarse en las noches, prender su lámpara, tenía unas gafotas grandes, colocarse sus gafas, abrir su Biblia de letra grande y empezar a leer la Biblia. Aunque mi abuela se enfermó, aunque mi abuela haya muerto, quiero decirte que algo que aprendí de ella era que había que creer en el Señor. Esa anciana era un martirio llevarla a la iglesia, ya que ella se tenía que coger de nosotros, y cuantas veces se asustaba por algún carro o algo, sentíamos los dedos apretando. Esa misma anciana, antes de enfermar y morir, recuerdo tanto que ella era una de las que no tenía que el pastor decirle amén, sino ella a cuanta declaración de fe creía, ella decía amén. Cuando la abuela Laura ya no estaba en la iglesia, ya no se volvió a escuchar sin duda alguna los mismos fuertes amén. Mi padre, que sé que y espero que esté en la presencia del Señor, a un poco más de 17 años murió mi padre. Y aunque murió no de la manera como esperábamos, recuerdo tanto, ya estaba yo casado, estaba relativamente recién casado con mi esposa. Recuerdo que esa vez me llamaron, tuve que encontrarme con mi mamá y mi hermana mayor antes de llegar al hospital donde lo habían llevado a él. Y cuando llegué al punto donde me encontré con mi madre y mi hermana mayor, juntas se les aguaron los ojos y yo dije, ¿qué pasó? Me acuerdo que mi hermana me dijo, David, mi papá falleció. Desafortunadamente un carro lo atropelló y lo mató. Recuerdo tanto esa vez en Bogotá, la 1 de mayo con octava más o menos. Recuerdo tanto que esa vez nos tomamos los 3 de las manos, obviamente no contentos, pero dimos gracias a Dios. Y aún, ¿y por qué le digo esto? No para que diga, pobrecito, no me interesa eso. Lo que quiero decirle es que quizás no murió de la forma como yo quisiera o hubiera esperado, pero ese hombre que murió, ese hombre que fue mi padre, es aún el instrumento que Dios usó para que aún hoy yo estuviera en este lugar, para que aún predicara la palabra de Dios en este lugar. Vivos o muertos, tenemos que entender de que nuestras vidas deben exaltar. Lo que debemos entender es que vivos o muertos, Cristo siempre es y será exaltado en tu vida.
Si partieras en este momento con el Señor, ¿qué van a pensar tus hijos? Además de extrañarte, ¿serán que van a continuar con tu fe? Pero sigo. Por eso el versículo 21 dice, si me ayudas por favor. El versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow, que tu muerte no sea en vano. ¿Ok? Pero avanzo. ¿Con qué entonces perspectiva? Ahora, sencillamente te quiero decir eso. Tengo que enseñarte eso porque el apóstol Pablo lo enseñó y es importante. Pero mientras pasa, ¿con qué perspectiva debemos vivir el evangelio aún en tiempos de los COVID-19? Aún cuando pase esto, quiero leerte rápidamente. Del versículo 22 al versículo 26. Dice, ahora bien, si seguir vivo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Versículo 23. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, y creo que todos estamos de acuerdo. Versículo 24. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Versículo 25. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Versículo 26. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía, dice la palabra del Señor. Debemos enfocar realmente en este momento su vida, mi vida. Si morimos hoy por el coronavirus o por lo que sea, que Dios sea exaltado y sabemos que tenemos nuestra eternidad con Él. Pero si vivimos, debemos enfocarnos, algo que me encanta, como dice el apóstol Pablo allí en ese pasaje que acabamos de leer, es que realmente sea para el avance de la fe. No solo para tu propio pensamiento, tus propios deseos, no. Realmente para el avance en la fe. Para que otros sigan creciendo en tu fe. Si sigo vivo, para que la iglesia del Señor siga avanzando en fe, para que mis hijos sigan avanzando en fe. Amén. Pablo de hecho escribe, y era un pasaje, yo le decía a mi esposa, es muy similar. El mismo apóstol Pablo también le escribió a los Gálatas, allí en Gálatas capítulo 2, 20, y sé que usted lo ha leído muchas veces. Les dice con qué perspectiva debemos vivir ahora nuestras vidas. Dice Gálatas 2, 20. He sido crucificado con Cristo, recuerda esa frase, ¿verdad? Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero quiero que usted se fije muy bien en lo que dice después, porque siempre nos memorizamos una parte. Lo que continúa es clave, dice, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Qué estás dispuesto a hacer ahora que estás todavía vivo? ¿De qué manera tú vas a vivir tu vida? De hecho, tenemos que no olvidar el orden de nuestras prioridades. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú mientras estás vivo, déjame decirte, tú y yo tenemos que entender de que nuestras vidas deben ser una exaltación para Dios, un instrumento de Dios. Y finalmente el apóstol Pablo concluye el versículo 27 al 30, que nos da 4 cosas importantes, y con esto terminamos. Dice, si me ayudas, vamos a leerlo de corrido. Dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Ojo con eso. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Versículo 28. Y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación. Y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo. Jóvenes que están viendo este mensaje, esto es para ustedes. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Versículo 30 dice, pues sostienen la misma lucha que antes me vinieron, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Ya no es tiempo de jugar al ser cristianos. Aquí hay 4 cosas que quiero dejar en su corazón. Compórtese, ahí está en el versículo 27.
compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Que tu testimonio no caiga, que tu fe no decaiga, que la gente siga viendo que tú eres un hombre o una mujer de oración, de búsqueda de la presencia del Señor. Más adelante, ahí en el siguiente versículo, dice, sabré que siguen firmes en un mismo propósito. Dice ahí en el versículo, ahí mismo en el 27, perdón. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes. Entonces, sigan firmes en el propósito del llamado, sigan firmes en su mirada puesta en Cristo Jesús. Pero después dice el versículo, ahora sí el versículo siguiente, ahí dice, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno, dice el versículo 28, alguno a sus adversarios. Luchando unánimes por la fe en el Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios. No te rindas, no desistas, no bajes la guardia, ni siquiera porque te digan ¿dónde está tu Dios?, como decía el salmista. Tu mirada, tu fe debe estar firme en Cristo Jesús. Y la última cosa que quiero resaltar que dice allí es: y se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. No te angusties si por alguna razón la gente no te aplaude por ser cristiano. No te asustes si te hacen bullying y es mejor quedar bien con la gente antes de quedar mal. No, déjame decirte, vale la pena quedar bien primero con Dios. Quizás vas a sufrir, o quizás no, o quizás vas a ser menospreciado, pero vale la pena. Porque si tú aceptas el reto, como dijo el apóstol Pablo, con toda la seguridad, aunque estaba metido en una prisión, él tenía la seguridad de que valía la pena servirle al Señor. Esas 3 cosas quiero dejar en tu corazón en este día. Contribuye con tu testimonio en estos tiempos. Lo segundo, predicar el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio. Y vivos o muertos, tercero, como sea, que tu vida sea un instrumento en las manos del Señor. Inclina tu rostro ahí donde estás. Y dile ahí donde tú estás al Señor: Señor, tú me conoces muy bien. Tú sabes, Señor, lo que hemos vivido a nivel personal, a nivel familiar en este tiempo de aislamiento en nuestros hogares. Señor, tú conoces más que nadie cómo está el nivel de mi fe, cómo está realmente el nivel de mi amor. Pero hoy te pido, Señor, que sea mi vida. Si puedes hacer esta oración, repite allí conmigo. Dile: Señor Jesús, haz de mi vida un instrumento que contribuya al Evangelio. Haz de mi vida, Señor, ese instrumento, oh Dios amado, que contribuye, que sea una evidencia para otros, un testimonio, Señor, que aún inspire a otros, Señor, a seguirte a ti, Señor, a buscar de ti, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en esta hora, que en la vida de cada uno de tus hijos, que en nuestras vidas, Señor, vivos o muertos, sean un instrumento de exaltación a ti, Señor. No tenemos pérdida, por eso no debemos estar afanados, por eso no debemos estar turbados. Y hoy yo oro, Señor, para que en el nombre de Jesús, así como decía el apóstol Pablo, Señor, también yo oro por tu iglesia en este momento. Y te pido, Señor, que podamos comportarnos de maneras dignas, Señor, de cristianos verdaderos, no de cristianos de nombre, sino que podamos mantener una fe genuina, Señor, en ti como Salvador, en ti como nuestro Redentor, pero también en ti como nuestro Señor. Ayúdanos a estar firmes, Señor. Yo oro por cada uno de los que nos están viendo. Ayúdalo, Señor, para que sea firme y no resbale, Señor, no vuelva atrás, Señor. Ayúdanos, Señor, aún enfrente de nuestros adversarios, que seas tú dándonos el valor, estar unánimes en fe, Señor. Pero también oro, Señor, por aquellos que han tenido que sufrir, que seas tú, Señor, mostrándoles tu gloria, tu poder, Señor, que vale la pena servir a ti, que vale la pena mantener ese amor y pasión por ti, aún en estos tiempos y aún después de estos tiempos de dificultad, Señor. Yo bendigo tu iglesia, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias a Dios por tener esa oportunidad de que te hayas conectado y que estés ahí con nosotros. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones a todos.